La historia de vida de Juana de Arco es una historia increíblemente inspiradora de coraje, convicción y fe. Su fe inquebrantable en su misión divina, su intrépido liderazgo en el campo de batalla, y su máximo sacrificio la convirtieron en una de las figuras más célebres de la historia francesa, y en un símbolo de esperanza e inspiración para la gente a lo largo de los siglos. Juana de Arco. En francés, Jeanne d'Arc, también conocida como la doncella de Orleans, nació en Domremy, en 1412. Era hija de Jacques d'Arc de Isabel Romée, propietarios de 20 hectáreas de tierra. Su padre complementaba su trabajo como granjero con un puesto menor como funcionario de la aldea, recaudando impuestos y dirigiendo la guardia local. Una de las paradojas de la vida de Juana de Arco es que, aunque es considerada como la máxima representante del patriotismo francés, ella no era realmente una francesa, al menos no en el sentido moderno de la palabra. Juana nació en una región que en aquel entonces pertenecía al Ducado de Lorena, que era un estado independiente y soberano, y que no formaba parte del Reino de Francia. Juana hablaba un dialecto local, que se diferenciaba del francés estándar, y que le causaba dificultades para comunicarse con algunas personas. Tampoco tenía una idea clara de lo que era Francia, ni de sus fronteras, ni de su identidad nacional. Lo que ella defendía era la causa del rey legítimo, Carlos VII, al que consideraba como el ungido de Dios. Hubo diversas incursiones militares borgoñonas durante la infancia de Juana. Para 1419, la Guerra de los 100 Años había empezado a afectar la región. En 1425, el ganado de la aldea fue robado por un bandolero no alineado de nombre Henri d'Orly. En 1428, la comarca fue saqueada por un ejército borgoñón al mando de Antoine de Bergy, quien incendió la villa y destruyó los cultivos. Juana tuvo su primera visión durante esta época. Testificó que cuando tenía 13 años, alrededor de 1425, se le apareció una figura que identificó como San Miguel Arcángel, rodeado por ángeles, en el jardín de su padre. Tras la visión, reportó haber llorado porque quería que se la llevaran con ellos. A lo largo de su vida, siguió teniendo visiones de San Miguel, así como de Santa Margarita Virgen y Santa Catalina de Alejandría. Fue alrededor de este periodo que sus visiones le dijeron que debía marcharse de Domremy para ir a ayudar al delfín Carlos. Debía expulsar a los ingleses y llevar al príncipe heredero del trono francés a Reims para su coronación como rey. Afirmó que la primera vez que escuchó una voz, notó una gran sensación de miedo, y que ésta venía del lado de la iglesia, normalmente acompañada de una gran claridad. Según sus palabras, lloró cuando se fueron porque eran muy hermosos. En mayo de 1428, a los 16 años, Juana le pidió a un pariente llamado Durand Lassois que la llevara a la ciudad cercana de Vaucouleurs, donde solicitó al comandante de la guarnición, Robert de Baudricourt, una escolta armada que la acompañara a la corte de Armagnac en Chinon. La respuesta sarcástica de Baudricourt no la disuadió. Regresó el siguiente enero y su petición fue rehusada una vez más, pero se ganó el apoyo de dos de los soldados de Baudricourt, Jean de Metz y Bertrand de Poulengy. Según Jean de Metz, ella le dijo: «Debo estar al lado del rey. No habrá ayuda para el reino salvo la mía. Preferiría haber seguido hilando lana al lado de mi madre. Sin embargo, debo ir a hacer esto, porque mi señor quiere que lo haga». Bajo los auspicios de Jean de Metz y Bertrand de Poulengy, Baudricourt aceptó una tercera audiencia con Juana en febrero, alrededor del tiempo en que los ingleses capturaron un convoy de relevo que iba camino a Orleans en la batalla de los Arenques. Durante la reunión Juana predijo la derrota francesa en la batalla, varios días antes de que llegaran los mensajeros informando de la debacle francesa. Robert de Baudricourt le otorgó a Juana una escolta para visitar Chinon después de que las noticias de Orleans confirmaran su predicción de la derrota. Hizo el viaje a través del territorio hostil de Borgoña disfrazada de soldado, un hecho que más tarde la llevaría a ser acusada de travestismo, aunque sus escoltas lo vieron como una precaución lógica. Dos de los miembros de esa escolta afirmarían tiempo después que ellos, y otras personas de Vaucouleurs le entregaron esa indumentaria y le sugirieron vestirla. El primer encuentro de Juana con Carlos tuvo lugar en la corte real en la ciudad de Chinon a finales de febrero o comienzos de marzo de 1429, cuando ella tenía 17 años. Juana le dijo que había venido a levantar el sitio sobre Orleans, y a conducirlo a Reims para su coronación. Tras presentarse ante la corte, ella causó una gran impresión en Carlos durante la conferencia privada que mantuvieron, pero Carlos y su concejo necesitaban mayor certeza. En esa época la suegra de Carlos, Yolanda de Aragón, estaba planeando financiar una expedición de socorro de la asediada ciudad de Orleans. Juana pidió permiso para viajar con el ejército y vestir una armadura protectora, que le fue proporcionada por el gobierno real. La joven campesina dependía de las donaciones para equiparse con armadura, caballo, espada, estandarte y el resto de pertrechos de su séquito.
A los consejeros de Carlos les preocupaba que si no se demostraba fuera de toda duda la ortodoxia de Juana, que no era una hereje o una hechicera, los enemigos del Delfín podrían fácilmente alegar que su corona era un regalo del diablo. Para evitar esta posibilidad, el Delfín ordenó investigar sus antecedentes y un examen teológico en Poitiers para verificar su moralidad y asegurar su ortodoxia. Los teólogos de Poitiers no tomaron una decisión sobre el tema de sus inspiraciones divinas, pero concordaron en que enviarla a Orleans podría ser de utilidad al rey, y demostraría si su inspiración era de origen divino. Informaron al Delfín que había una presunción favorable sobre la naturaleza divina de su misión. Esto convenció a Carlos, pero también declararon que tenía la obligación de poner a prueba a Juana. Por lo que le recomendaron que las afirmaciones de la campesina se corroboraran viendo si podía levantar el asedio de Orleans como había predicho. Luego fue enviada a Tours, donde fue examinada físicamente por un grupo de mujeres lideradas por Yolanda de Aragón, quienes verificaron su virginidad. Tras los exámenes, el Delfín comisionó una armadura de plata para ella, recibió un estandarte que diseñó ella misma, y le llevaron una espada que se encontraba bajo el altar de la iglesia de Sainte Catherine de Fierbois. Alrededor de este tiempo, Juana empezó a llamarse a sí misma Juana la doncella, enfatizando su virginidad, que era una señal de su misión. A pesar de su fama de heroína militar, Juana de Arco no era una guerrera en el sentido estricto de la palabra. Es decir, no participaba directamente en los combates, ni mataba a nadie, ni usaba armas ofensivas. Su papel era más bien el de una líder espiritual y una estratega, que inspiraba y guiaba a los soldados franceses con su presencia, su carisma y su bandera. Juana portaba una espada, pero solo la usaba para defenderse o para golpear a los soldados que cometían actos de violencia o de pillaje. También llevaba una armadura, pero no era la típica de los caballeros, sino una adaptada a su figura femenina. Carlos VII envió a Juana al asedio de Orleans como integrante de un ejército de ayuda, y fue allí donde se ganó una gran fama porque el asedio fue levantado solo 9 días después. Otras rápidas victorias permitieron que Carlos VII fuera coronado rey de Francia en Reims. Este evento tan esperado elevó la moral francesa, y allanó el camino para su victoria final. Cabe destacar que aunque Juana no participase en las batallas como una guerrera, no estuvo exenta de heridas como la de una flecha que se le clavó entre el cuello y el hombro mientras sostenía su estandarte en la trinchera frente al Estourelles. El casco de Juana fue golpeado por una roca mientras estaba bajo los muros de la ciudad de Loira. Y durante el asalto a París recibió una herida en la pierna por un dardo de ballesta. Reims abrió sus puertas al ejército el 16 de julio de 1429. Carlos, Juana y el ejército entraron por la noche, y la coronación de Carlos VII se celebró a la mañana siguiente. Juana ocupó un lugar de honor en la ceremonia, anunciando que la voluntad de Dios se había cumplido. El 29 de diciembre, Juana regresó a la corte al enterarse de que ella y su familia habían sido ennoblecidos por Carlos VII como recompensa por sus acciones. En los siguientes meses estuvo vigente una tregua con los ingleses que se había negociado antes del ataque a París, y que se extendió hasta la Pascua de 1430. Por tanto, Juana centró su atención en otros asuntos. La tregua con Inglaterra llegó rápidamente a su fin. En marzo, el duque de Borgoña había empezado a reclamar pueblos que le habían sido cedidos por tratado pero que no se habían sometido a él. Compiègne fue una de las ciudades que se negó a someterse y se preparó para un asedio. Juana partió con una compañía de voluntarios para ayudar a la ciudad. El 23 de mayo de 1430 se encontraba con una fuerza del ejército que intentó atacar el campamento borgoñón en Margny, al norte de Compiègne. Cuando sus tropas se retiraban hacia las fortificaciones cercanas ante el avance de una fuerza de 6.000 borgoñones, Juana permaneció con la retaguardia, que fue rodeada por el enemigo, y ella acabó derribada de su caballo por un arquero. Aceptó rendirse ante un noble del bando borgoñón llamado Lionel de Vendôme, miembro de la unidad de Juan de Luxemburgo. Hizo varios intentos de escapar, en uno de los cuales saltó desde una torre de 21 metros en la que estaba confinada, y cayó sobre la tierra blanda de un foso seco. Los ingleses negociaron con sus aliados borgoñones la transferencia de su custodia. El obispo Pierre Cauchon de Beauvais, partidario de los ingleses, asumió el protagonismo en estas negociaciones y su posterior juicio. El acuerdo definitivo exigía que los ingleses pagaran la suma de 10.000 libras de Turena para la entrega de la doncella. Los franceses de la facción de Armagnac intentaron rescatarla varias veces lanzando ofensivas militares hacia Rouen mientras estaba allí encarcelada. Una campaña tuvo lugar durante el invierno de 1430-1431, otra en marzo de 1431 y otra a fines de mayo, todas en vano. Carlos VII amenazó con vengarse de las tropas de Borgoña que la habían capturado, y de los ingleses y las mujeres de Inglaterra en represalia.
Juana fue juzgada por herejía el 9 de enero de 1431 en Rouen. Los captores de Juana restaron importancia a los aspectos seculares de su juicio al someterlo a un tribunal eclesiástico, pero el juicio tuvo una motivación política. Tanto los ingleses como los borgoñones se alegraron de que Juana hubiera sido eliminada como amenaza militar, pues la temían por sus aparentes poderes sobrenaturales que minaban la moral de las tropas. Además, suponía una amenaza política. El veredicto era una conclusión obvia e inevitable. La culpabilidad de Juana podía utilizarse para comprometer las pretensiones de legitimidad de Carlos, demostrando que había sido consagrado por las acciones de una hereje. Más de 2/3 de los clérigos que participaron en el juicio estaban asociados a la Universidad de París y la mayoría eran pro-borgoñones y pro-ingleses. Los ingleses subvencionaron el coste del juicio, incluyendo el pago a Cauchon y a Jean Lemaitre, que representaba al inquisidor de Francia, por su participación. El juicio tuvo muchas irregularidades. Juana debería haber estado en manos de la Iglesia durante el juicio y custodiada por mujeres. En cambio, estaba encarcelada por los ingleses y custodiada por soldados ordinarios al servicio del duque de Bedford. En contra del derecho canónico, Cauchon no había establecido la infamia de Juana antes de proceder al proceso del juicio. A Juana no se le leyeron los cargos que se le imputaban sino hasta mucho después de que comenzaran sus interrogatorios. Los procedimientos de interrogatorio estuvieron por debajo de los estándares inquisitoriales, sometiendo a Juana a largos interrogatorios sin asesoramiento legal. Hay pruebas de que las actas del juicio fueron falsificadas. Juana se quejó de que todos los presentes eran enemigos de su causa, y pidió que se invitara a eclesiásticos del lado francés para tener cierto equilibrio, pero su solicitud fue denegada. Durante el juicio, Juana mostró un notable control. Fue capaz de inducir a sus interrogadores a hacer preguntas de forma secuencial en lugar de simultánea, a remitirse a sus registros cuando era apropiado, y a terminar las sesiones cuando ella lo solicitaba. Los testigos del juicio quedaron impresionados por su prudencia a la hora de responder a las preguntas que se le planteaban. Los archivos del juicio contienen declaraciones de Juana que los testigos dijeron más tarde que asombraron al tribunal, ya que era una campesina analfabeta y, sin embargo, pudo evadir las trampas teológicas que el tribunal le planteó para atraparla. El intercambio más famoso de la transcripción es un ejercicio de sutileza. Cuando se le preguntó si sabía que estaba en la gracia de Dios, respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga allí, y si lo estoy, que Dios me mantenga así. Sería la criatura más triste del mundo si supiera que no estaba en su gracia. Era una pregunta trampa porque la doctrina de la Iglesia sostenía que nadie podía estar seguro de contar con la gracia de Dios. Si hubiera respondido que sí, habría sido acusada de herejía. Si hubiera respondido que no, entonces habría confesado su propia culpa. El notario del tribunal, Bois Guillaume, declaró más tarde que en el momento en que escucharon su respuesta, los que la interrogaban quedaron estupefactos. Para convencerla de que se sometiera, le mostraron a Juana los instrumentos de tortura. Cuando Juana se negó a ser intimidada, Cauchon se reunió con una docena de asesores, jurados clericales, para votar si debía ser torturada. La mayoría decidió que no. El obispo Cauchon negó las peticiones de Juana al concilio de Basilea y al papa, que deberían haber detenido su juicio. A principios de mayo, Cauchon pidió a la Universidad de París que deliberara sobre 12 artículos que resumían la acusación de herejía. Los 12 artículos de acusación que resumían las conclusiones del tribunal contradecían el expediente judicial, que ya había sido manipulado por los jueces. El 23 de mayo, Juana fue formalmente amonestada por el tribunal. Al día siguiente, Juana fue llevada al patio de la iglesia de la abadía de Saint-Ouen para ser condenada públicamente. Cuando Cauchon comenzó a leer la sentencia de Juana, y bajo amenaza de ejecución inmediata, la acusada analfabeta aceptó someterse y firmó un documento de abjuración que no entendió, tras lo cual el tribunal sustituyó esa abjuración por otra diferente en el archivo oficial de la causa. La herejía solo era un delito castigado con pena de muerte si la ofensa se realizaba más de una vez. Al haber firmado la abjuración, Juana no podía ser condenada a muerte como hereje impenitente, pero sí podía serlo si era condenada por recaer de nuevo en la herejía. Debido a que el tribunal buscaba acabar con la vida de Juana, prepararon una acusación por delito de travestismo. Como parte de su abjuración, Juana tuvo que renunciar a llevar ropa de hombre. Cambió su ropa por un vestido de mujer y permitió que le afeitaran la cabeza. La ropa de hombre se podía abrochar de tal manera que disuadía a los guardias de intentar una violación por la dificultad de arrancarle las prendas. Probablemente Juana temía desprenderse de esa ropa porque el juez la confiscaría, y por tanto se quedaría sin esa protección. Un vestido de mujer no ofrecía esa seguridad. De hecho, pocos días después de su abjuración, ella le dijo a un miembro del tribunal que un importante lord inglés había entrado en prisión y tratado de tomarla por la fuerza.
Volvió, pues, a vestirse como un hombre, quizá para tratar de evitar un abuso sexual. Cauchon fue notificado de que Juana había vuelto a usar ropa masculina. El 28 de mayo, Cauchon fue personalmente a la celda de Juana, junto con otros clérigos. Juana dijo que había vuelto a vestirse con ropa de hombre porque era más apropiado que se vistiera como un hombre mientras estaba detenida con guardias masculinos, y que los jueces habían roto su promesa de dejarla ir a misa y liberarla de sus cadenas. Afirmó que si cumplían sus promesas y la colocaban en una prisión decente, sería obediente. El hecho de que volviera a vestir ropa de hombre fue interpretado por el tribunal como una recaída en el delito de herejía por travestismo, aunque la doctrina católica medieval sostenía que el travestismo debía evaluarse en función del contexto, tal como lo establece la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que dice que la necesidad sería una razón permisible para travestirse. Esto incluiría el uso de ropa como protección contra la violación. En términos doctrinales, estaba justificado que Juana se hubiese ataviado de paje durante su viaje por territorio enemigo, también vestir una armadura en combate, y ropa masculina como protección en los campamentos y en prisión. La Chronique de la Pucelle, de hecho, cuenta que esa ropa disuadió de abuso sexual cuando acampaba con los soldados, pero que cuando no necesitaba la indumentaria castrense se ponía vestido femenino. Asimismo, cuando Cauchon le preguntó por sus visiones, Juana declaró que la habían culpado de abjurar por miedo, pero que no volvería a negarlas. Como la abjuración de Juana había requerido que negara las voces que oía, esto fue suficiente para condenarla por recaer en la herejía y condenarla a muerte. El 30 de mayo de 1431, Juana fue ejecutada a la edad de unos 19 años. Por la mañana, se le permitió recibir los sacramentos a pesar de haber sido excomulgada. Después, fue llevada directamente al Vieux-Marché de Rouen, donde se le leyó públicamente su sentencia de condena. Fue entregada directamente a los ingleses, y atada a una alta columna de yeso para ser ejecutada en la hoguera. Atada al alto pilar, pidió a los frailes Martin Ladvenue y San Barthelapierre que sostuvieran un crucifijo ante ella. Un soldado inglés fabricó una pequeña cruz que ella besó, y colocó en su vestido junto a su pecho. Un crucifijo procesional fue traído de la iglesia de Saint-Sauveur. Lo abrazó antes de que le ataran las manos, y fue mantenido ante sus ojos durante su ejecución. Una vez muerta, los ingleses desparramaron las brasas para exponer su cuerpo carbonizado, y que así nadie afirmara que había escapado con vida. Después quemaron sus restos 2 veces más para reducirlos a cenizas y evitar que se recogieran como reliquias, tras lo cual arrojaron sus restos al río Sena. El verdugo Geoffroy Terage diría después que temía ser maldecido porque había quemado a una mujer santa. La ejecución de Juana no cambió la situación militar. Sus triunfos habían levantado la moral de los Armagnacs, y los ingleses no fueron capaces de recuperar su impulso. Carlos VII conservó la legitimidad como rey de Francia a pesar de la coronación rival que se celebró para Enrique VI, en la Catedral de Notre-Dame de París el 16 de diciembre de 1431. Antes de que Inglaterra pudiera reconstruir el poderío militar y su temida fuerza de arqueros, muy diezmados en 1429, perdieron su alianza con Borgoña con la firma del Tratado de Arras en 1435. El duque de Bedford murió ese mismo año, y Enrique VI se convirtió en el rey más joven de la historia de Inglaterra en gobernar sin un regente. Su débil liderazgo fue probablemente el factor decisivo en el final de tan prolongado conflicto en Francia. La guerra terminó 22 años después de la muerte de Juana con una victoria francesa en la batalla de Castillon en 1453, que condujo a la expulsión de los ingleses de toda Francia excepto de Calais. En 1456 un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto III examinó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. En el siglo XVI la convirtieron en símbolo de la Liga Católica, y en 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón Bonaparte. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. Aunque es venerada como santa por millones de fieles, lo cierto es que ella nunca se consideró una santa, ni pretendió serlo. Juana era consciente de su condición humana y pecadora, y de su necesidad de la gracia de Dios. Por eso, se confesaba con frecuencia, y pedía perdón por sus faltas. Además, nunca afirmó haber recibido una revelación divina directa, sino que siempre se refirió a sus visiones, y voces como mensajes o consejos de los santos. Juana no se atribuía ningún poder sobrenatural, ni hacía milagros, ni buscaba su propia gloria, sino que se sometía a la voluntad de Dios. En tiempos recientes varios estudiosos han intentado explicar sus visiones bajo un punto de vista psiquiátrico o neurológico, llegando así a unos hipotéticos diagnósticos como epilepsia, migrañas, tuberculosis o esquizofrenia. Ningún diagnóstico ha gozado de consenso o apoyo académico,
pues la mayor parte de historiadores argumentan que ella no mostró ninguno de los síntomas objetivos que pueden acompañar a las enfermedades mentales que se han sugerido, como la esquizofrenia. La hipótesis de que Juana estuviera aquejada de tuberculosis fue también desmentida por los expertos J. M. Nores y Yakovlev, argumentando que es una enfermedad tan grave que la hubiera incapacitado para llevar la activa vida que tuvo. En respuesta a otra teoría sobre que Juana sufriera tuberculosis bovina por la ingesta de leche sin pasteurizar, la historiadora Regine Pernoud escribió, no sin ironía, que si beber esa leche produjera los beneficios que Juana trajo a la nación francesa, el gobierno debería detener la pasteurización. Además, Juana de Arco se ganó el favor en la corte del rey Carlos VII, quien la aceptó como persona perfectamente cuerda. El monarca estaba de hecho familiarizado con los síntomas de la locura porque su padre, Carlos VI, la sufrió. Desde la poetisa Christine de Pizan hasta la actualidad, las mujeres han considerado a Juana como un ejemplo positivo de mujer valiente y activa. Ella se movía dentro de una tradición religiosa que creía que una persona excepcional de cualquier estamento de la sociedad podría recibir una llamada divina. El partido político francés de extrema derecha Agrupación Nacional suele celebrar mítines frente a sus estatuas, reproduce su imagen en las publicaciones del partido, y utiliza como emblema una llama tricolor simbólica de su martirio. Los rivales políticos de este partido a veces satirizan su apropiación de su imagen. La fiesta nacional de Juana de Arco y del patriotismo se celebra en Francia cada segundo domingo de mayo desde 1920. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.